Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Para ser más preciso, que en el anterior episodio no sabía en qué episodio estábamos, hoy sí lo sé, es el 8º episodio. Y bueno, hoy es un episodio muy especial porque mi acompañante, mi invitado, es conferenciante, es escritor, es científico. Hoy no me voy a enrollar, aunque, bueno, ahora lo comentamos. Tiene un libro que se llama El arte de presentar, que ha escrito él. Así que, bueno, qué mejor que para presentarse que uno mismo, y qué mejor para presentarse que alguien que ha escrito un libro que se llama El arte de presentar. Así que es un verdadero placer tener a Gonzalo Álvarez Marañón en Compede Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y sí, más de una vez me ha ocurrido eso, que me dicen, oye, ¿cómo te presento? Porque me he puesto a buscar en información, en LinkedIn, libros, cosas, y veo que has escrito de temas variados. Pues, fundamentalmente yo he trabajado a lo largo de mi carrera profesional en dos grandes áreas, que son la criptografía y la comunicación, y aparentemente irreconciliables, porque ¿qué tiene que ver una con otra? Pues la verdad es que nada, ¿no? Entonces yo empecé profesionalmente en el mundo de la criptografía, no de la criptomonedas, sino de la criptografía. Ya hablaremos de eso si luego quieres. Y a los pocos años yo creé una pequeña empresa de ciberseguridad, y en esta empresa yo daba mucha formación, yo hacía trabajos de auditoría, pentesting, lo que se llama ahora hacking ético. Y entre otras cosas, pues tenía que ir a buscar clientes, tenía que hacer presentaciones ante los clientes. Me contrataban también a hacer muchas presentaciones en auditorio como keynote speaker. Lo que ocurría era que al cabo de unos años yo me daba cuenta que realmente por lo que más facturaba era por estar hablando en público. Y de ahí vino luego la idea de empezar a hacer cursos sobre cómo presentar, cómo comunicar, cómo hacer presentaciones, y de ahí nació el arte de presentar, y con los años fui transformando mi actividad desde el mundo cripto de la ciberseguridad hacia el mundo de la comunicación, y aquí estoy ahora con un pie en cada uno de esos dos mundos. Bueno, y hemos estado antes hablando, que ellos no lo saben, pero nosotros sí, un poco de cómo podíamos orientar esta charla. Y hemos pensado que lo mejor, como has hecho tantas cosas, pues vamos a hablar un poco de criptografía y luego también hablaremos un poco de presentar, ¿no? Que me parece fantástico. Además, a mí particularmente me hace mucha falta que me enseñes ahí a presentar bien. Así que nada, bueno, antes de nada, que te lo he comentado a ti antes en privado, pero se me ha olvidado comentarlo, hemos llegado a los 5.000 suscriptores en el canal. Muchas gracias, que está muy bien, porque teniendo en cuenta que YouTube es una plataforma bastante complicada de subir cuando los canales pequeños, y digo, llegar a 5.000 es que es bastante. Hemos llegado a más de 2 millones de reproducciones en YouTube también. Es verdad que en gran parte gracias a los shorts, que son los vídeos cortos estos, pero bueno, oye, que estoy muy agradecido. Muchas gracias a todos. Cuando lleguemos a los 10.000 haremos os enseñaré el setup un poco y qué tenemos aquí, cuánto cuesta cada cosa, por si hay alguien que está interesado en empezar un podcast o algo, igual le viene bien, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es un estudio de low cost. Así que nada, bueno, ya por empezar, me habías hablado de, cuando estabas presentándote, de que la criptografía no tiene nada que ver, o por lo menos no va en relación con las criptomonedas, ¿no? Así que yo creo que para romper un poco el hielo, creo que es buena pregunta que nos digas qué es la criptografía. A ver, luego hablaremos, si quieres, de las criptomonedas, porque relación guardan. Lo que yo quería decir es que yo no trabajo en criptomonedas, vale. Porque hay gente que, como sabe que yo trabajo en criptografía, tú inviertes, tal. No, son dos cosas distintas, bueno, conectadas, por supuesto, porque las criptomonedas, una pieza clave de su arquitectura es la criptografía, pero yo no trabajo en eso, yo trabajo en lo que es criptografía, okay. La clásica, la tradicional, y la que utilizamos todos los días cuando hablamos por el móvil, cuando nos conectamos a internet y cuando sacamos dinero del cajero. La cripto de toda la vida. Yendo a la definición, ¿qué es la criptografía? Es desde los tiempos más antiguos, cuando se inventó la escritura, surgió la necesidad de proteger los mensajes que se ponían por escrito. Porque ponte en el lugar de antiguos reyes, emperadores, generales que tenían que comunicar órdenes de batalla, planes de guerra. Si esos mensajes escritos que mandaban a otro gobernante, a otro general, en otro país o en cualquier otro área, eran interceptados y caían en manos del enemigo, podían conocer esos planes. Y entonces surgió esa necesidad de proteger la información escrita de alguna manera. Vale. De hecho, la criptografía nace después del nacimiento de la escritura. No existía hasta que existió la escritura. ¿Cómo se protegía inicialmente? Nos tenemos que remontar a 3.000, 4.000, 5.000 años atrás, cuando nació la escritura.
Pues primero de todo se recurría a lo que es aparentemente más sencillo, que es ocultar esos mensajes. Es lo que se conoce técnicamente como esteganografía. Esteganos significa oculto, grafía, escritura oculta. ¿Y esto en qué consiste? Pues para ver un ejemplo muy sencillo, ¿no? Histiaeo, un gobernante en Persia, le afeitó la cabeza a un esclavo, tatuó en su cuero cabelludo el mensaje, esperó a que creciera el pelo y mandó al esclavo a donde otro gobernante que le afeitó la cabeza y leyó el mensaje. Wow. Bueno, pues vemos que en aquella época la velocidad de la comunicación no era la misma que esperamos hoy en día, y esta es una manera de ocultar la escritura. Por ejemplo, se cuenta de los espartanos, en aquella época se utilizaban tablillas de cera para escribir. Era una tablilla de madera que se recubría de cera. Con un estilete se escribía sobre la cera, se mandaba el mensaje y si ese mensaje pues ya estaba leído, ya no servía para nada más, se fundía la cera para volver otra vez a tapar, a recubrir nuevas tablillas vírgenes, digamos. Vale. Y entonces, pues este era la manera como se escribía tradicionalmente. ¿Qué se les ocurrió a estos espartanos para ocultar los mensajes? En la tablilla de madera escribían con el estilete el mensaje. Luego lo cubrían con cera y parecía una tablilla virgen, de manera que si caía en manos del enemigo o era inspeccionado el cargamento de tablillas, tablillas vírgenes, pero luego fundías la cera y en la madera estaba el mensaje. Otras formas de ocultar era introducir en algún orificio del cuerpo el mensaje. Entonces, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? El más útil para esto. Entonces se escribía en una pequeña tela, seda, algo que luego se doblaba mucho, se hacía una bolita y se introducía por algún orificio y ahí quedaba escondido. De manera que si esta persona caía en manos del enemigo, le revisaban, le registraban, no encontrasen el mensaje. Bueno, hay muchas formas de estas. De hecho, ha ido evolucionando durante el siglo XIX, el XX. Era muy frecuente en la Guerra Fría, los espías, pues por ejemplo, un periódico. Yo con una aguja muy fina hago agujeritos en distintas letras de una página del periódico, la 37. De manera que cada letra en la que yo hago un agujero son las letras de mi mensaje. Si mi periódico cae en manos del enemigo, pues un periódico. Y si empiezan a pasar hojas, como es tan fino ese agujero, no se aprecia. Tienes que saber que es en la 37 para ir a buscar los agujeritos. Esa es otra forma de ocultar mensajes. Y así podríamos hablar durante horas de la esteganografía. Hoy en día, por supuesto, ya en el siglo XXI, ha evolucionado para ocultar mensajes dentro de imágenes, de audio, de vídeo. Y quien dice mensajes, me refiero a texto, imágenes, audio, vídeo. Yo puedo meter un vídeo dentro de otro vídeo. De manera que yo te distribuyo el vídeo. Pues nada, un gatito ahí saltando, persiguiendo un rayo láser, parece una tontería, pero yo con el software que se ha utilizado para introducir el mensaje, con ese mismo software lo puedo extraer. Vale. Y en ese vídeo hay texto, imágenes, vídeos, audios, lo que yo quiera. Y por ejemplo, los jeroglíficos son una forma de criptografía. Estrictamente no podríamos llamarlo criptografía porque es una forma de escritura que a nosotros hoy nos resulta tan ajena, tan lejana que es como, por ejemplo, si tú no sabes chino, un mensaje en chino para ti es criptografía. Claro. De hecho, es curioso que durante la Segunda Guerra Mundial los americanos inventaron, entre comillas, un criptosistema que consistía en indios navajo hablando en su idioma. Entonces, al ser interceptados por los alemanes, no tenían ni idea de lo que estaban hablando los indios navajo. Eso, de hecho, hay una película, Wind Talkers, ¿no? Como los que hablan al viento o algo así, que es de este batallón de indios navajos que se usaban para las comunicaciones cifradas. Entonces, cuando tú desconoces un código, aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la diferencia que hay entre código y cifrado. Vale. Un código es una convención que nosotros seguimos para representar algo con símbolos. Por poner un ejemplo, la música. Tú en una partitura, tú pones el do, el re, el mi, con unos circulitos, barritas. Si tú no sabes leer una partitura, para ti eso pues, es un criptograma, ¿no? Claro. Lo mismo pues pasa para el chino, lo mismo pasa para el lenguaje de signos o pasa para el braille. Entonces, si a ti te dan un mensaje en braille o en morse, para ti es como indescifrable. Sin embargo, si conoces el código, lo sabes. En el caso de los jeroglíficos son códigos. Si desconoces el código, para ti eso es un misterio. Y necesitas esa piedra roseta de Champollion para poder descifrar. Pero realmente, estrictamente, no hay un cifrado. El cifrado se originó históricamente
pues a partir ya de también pues, siglo V antes de Cristo, una cosa así. De hecho, los mismos espartanos que hablábamos antes, porque yo os decía, ¿no? Hay, por un lado, la esteganografía, que es ocultar los mensajes, que fue lo primero que se desarrolló desde el punto de vista de la protección de la información. Vale. Pero luego fue evolucionando eso y se inventó lo que es propiamente criptografía. Esteganografía decía que esteganos es oculto, mientras que cripto es secreto. Cripto significa secreto, es escritura secreta. La primera que conocemos es lo que se llama la escítala espartana. La escítala es una especie de báculo, de bastón, y lo que hacían los espartanos, en una tira de cuero, escribían, la enrollaban, mejor dicho, primero alrededor de este bastón, e iban escribiendo en horizontal el mensaje. Rotabas un poquito, seguías escribiendo, rotabas, escribías. Y luego desenrollabas la tira y lo que tenías en la tira era una ristra de letras aparentemente aleatoria. Eso lo he visto. Y eso es muy fácil de hacer con un boli o con un lapicero. Cortas una tira de papel muy delgadita, la enrollas alrededor de un boli o lapicero o un tubito así que no tenga mucho grosor y tú vas escribiendo y vas girando, escribes y cuando la desenrollas tienes el mensaje ahí. Entonces esto es una forma de criptografía muy básica que se basa en la transposición de los caracteres. Es decir, yo no voy a cambiar unos caracteres por otros símbolos o algo parecido, sino que simplemente los transpongo, los cambio de posición. Es como si yo un mensaje lo escribo con las letras del Scrabble, lo pongo así y ahora agito la caja, ¿no? Lo barajo y te doy las letras. Eso sería la transposición. Necesitamos, obviamente, una manera de poder rehacer el mensaje original. En este caso, la clave secreta era el grosor del bastón. Si tú tienes un bastón del mismo grosor, enrollas la tira de cuero en aquella época y vuelves a obtener el mensaje. Entonces, esto es una forma de cifrado por transposición. Vale. Y luego, el siguiente cifrado histórico archiconocido es el famoso cifrado de César. En este caso, ese no es muy, muy conocido. Este es un cifrado de sustitución. Lo que hacemos es sustituimos un carácter por otro. La base del cifrado de César es muy, muy sencilla. La letra A la sustituimos por la D, la letra B por la E, la letra C por la F y así sucesivamente. Cada carácter lo sustituimos por uno que está 3 posiciones más hacia su derecha. Y luego, evidentemente, pues la letra X la sustituiremos por la A, la Y por la B y la Z por la C, ¿vale? Entonces tenemos un cifrado de transposición. Para yo escribir un mensaje cifrado, tomo el mensaje en claro y voy sustituyendo cada una de sus letras por la letra que le corresponda. Y obtengo el criptograma, el mensaje cifrado. Para descifrar lo que hay que saber, el número de desplazamientos. Si antes yo estaba desplazando para cifrar 3 hacia la derecha, ahora lo que tengo que hacer para descifrar es desplazar 3 hacia la izquierda. Y obtengo el texto original. Luego esto se sofisticó un poquito más y se pusieron las letras en un círculo, en un disco, y luego concéntricamente otro disco con también el alfabeto alrededor. Y yo ahora, rotando esos discos, yo podía fácilmente cambiar de clave, porque la clave en el fondo es el número de desplazamientos, 3, 7, 8. Entonces yo voy cambiando. Eso todavía se sofisticó más haciendo que para cada letra roto distinto número de veces el disco. Y eso todavía era más sofisticado, lo que se llama el cifrado de Vigenère. Y así, bueno, pues hasta el siglo XX se estaban haciendo este tipo de cifrados que, bueno, pues para explicar aquí, yo creo que con esto ya más o menos el oyente se puede hacer una idea. Y estuvieron en boga hasta el siglo XX, ciertamente. Y luego ya, luego hablaremos de las máquinas Enigma y cómo se ha complicado todo y luego de cómo puede complicar la computación cuántica también todo esto. Pero otra pregunta que te quería hacer. Entonces, Sherlock Holmes, que es uno de mis personajes de literatura favoritos, ¿es un maestro de la criptografía o no? A ver, ahí hay algún relato, el de los de Dancing Men, por ejemplo, que sí que aparecen códigos. Claro. Entonces, había en unos como mendigos que dejaban códigos en las puertas y así, pero esos son códigos realmente, ¿no? Lo mismo que los... Bueno, no. Lo mismo que los jeroglíficos. Sí. O sea, recordemos que un código no hay clave secreta. La diferencia fundamental que podríamos, ¿no?, pues por entender así, entre un código y un cifrado es que en el cifrado hay clave secreta. Si tú no conoces la clave secreta, nunca jamás podrás, bueno, si el cifrado es bueno, claro, nunca jamás podrás obtener el mensaje original. En el código, si tú conoces cómo un carácter corresponde a otro,
¿Sí? El Morse es un código, el Braille es un código. Pues ya está, ¿no? La partitura de música es un código. En el momento que yo conozco el código, ya no hay secretos. Mientras que el cifrado, hay una clave secreta. Y si yo desconozco la clave secreta, nunca podré recuperar el texto original, siempre y cuando el cifrado sea bueno. Claro. ¿Y se puede aplicar la lógica para intentar resolver un mensaje criptográfico? Cuando el algoritmo de criptografía está bien concebido, no hay absolutamente nada que pueda hacerse para recuperar el mensaje original. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, hay una estrategia, ¿no?, que se llama el análisis de frecuencia. ¿En qué consiste esto? Para un cifrado muy básico, cuando yo estoy sustituyendo caracteres por otros, por ejemplo, otro relato que recomiendo a los oyentes es el de Edgar Allan Poe del Escarabajo de Oro. Este es un relato en el que un personaje encuentra un mapa de un pirata, más que con un mensaje, pero el mensaje está cifrado. Entonces, primero de todo, tiene que descifrar el mensaje. En este caso, lo que se utiliza es un cifrado de sustitución, en el que se sustituyen las letras del alfabeto inglés por símbolos raros. Pero si yo la misma letra la sustituyo siempre por el mismo símbolo, eso significa que la frecuencia de las letras del idioma original, el inglés o el español, se va a mantener. Si acudimos al idioma inglés, la letra más frecuente es la E, por ejemplo. Pues la que más aparece, ¿no? Pues a lo mejor tú analizas las obras de Shakespeare y tú haces un análisis de frecuencia, la letra E, ¿cuántas veces aparece? La letra A, la B, la T, la H, la Z, y la que más aparece es la E. La segunda, pues no me acuerdo, imaginemos que sea la T. La tercera, pues la A, y así yo voy a traslucir, aunque haya usado símbolos, la frecuencia de las letras. Entonces, si yo cada símbolo de esto los ordeno por frecuencia, automáticamente he descifrado el mensaje. Claro. Entonces esto es lo que se llama análisis por frecuencia. Y esto se puede llevar para métodos de cifrado más complejos incluso. Mencionaba antes que yo puedo girar el disco usando el cifrado de César ya más sofisticado, que es pongo dos discos con el alfabeto en cada disco y lo giro para que la A corresponda a la F, la B a la G y así sucesivamente. Bueno, pues si yo analizo en ese texto cifrado la frecuencia de las letras, en español la más frecuente es la A, ¿no?, que era la F en este caso. Bueno, pues veré que la letra que más aparece es la F. Esto va a ser una A y así sucesivamente. ¿Y esto guarda relación un poco con cómo Alan Turing consiguió descifrar las máquinas Enigma? Vale. En el caso, primero habría que entender cómo funciona el cifrado de Enigma, etcétera. Si quieres explica un poco cómo... Y primero todo, y para los oyentes que no sepan de qué hablamos, primero qué es Enigma, ¿no? Claro. Entonces, históricamente, la criptografía fue evolucionando. Y una de las cosas que necesitamos en criptografía es lo que se llama aleatoriedad. Pues, ¿qué es la aleatoriedad? Pues sin entrar en muchas disquisiciones filosóficas, ¿no?, porque aquí pueden entrar los filósofos, los matemáticos, los físicos, los ingenieros. Para lo que es la criptografía, lo que a nosotros nos importa realmente es las secuencias aleatorias. Da igual que sean de letras, de símbolos, los que sean, ¿no? Entonces, hasta mediados del siglo XX se usaban letras. A partir de mediados del siglo XX, cuando ya aparecen los ordenadores, ya se empiezan a usar los bits, ¿no? Que los bits, pues todos sabemos, son unos y ceros. Y con unos y ceros podemos representar cualquier cosa. De hecho, ahora lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo en la pantalla, todo eso son unos y ceros. Pero hasta esos mediados del 20 se usaban letras. Bien. ¿Qué ocurre cuando yo genero secuencias? Si la secuencia es predecible, entonces, si yo puedo, a partir de unos cuantos símbolos de la secuencia, predecir que viene a continuación, esa secuencia ya no es aleatoria. La aleatoriedad implica que no importa cuántos símbolos tenga yo de la secuencia, soy incapaz de predecir cuál es el siguiente símbolo que va a aparecer. ¿Vale? Entonces, bueno, eso lo que... ¿Para qué me sirve? Pues, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo, ahora lo hemos mencionado, el análisis de frecuencia, si yo tengo las letras que mantienen la misma frecuencia que en el idioma original, yo soy capaz de romper ese cifrado. Vale. Si yo, de alguna manera, puedo introducir un proceso aleatorio en el cifrado, la secuencia resultante, el criptograma, el texto cifrado resultante, va a ser estadísticamente aleatorio. O sea, yo soy incapaz de encontrar ahí ningún tipo de relación entre unos símbolos y otros. Y la aleatoriedad es fundamental, por ejemplo, a la hora de generar las claves de cifrado.
Porque Vale. si yo no genero claves aleatorias, entonces no voy a poder utilizar un buen cifrado. Porque si yo soy capaz de predecir la clave que vas a usar a continuación, tú imagínate que, simplificando muchísimo, ¿no? Sí. La clave yo la reduzco a un número. En realidad las claves suelen tener 128 bits, que si yo elevo 2 a la 128, me salen millones de millones de... Es un número gigantesco. Pero por hacerlo muy sencillo el ejemplo, imagínate que la clave que yo pongo para mi mensaje número 1 es 1. Para mi mensaje número 2, 2. Para el mensaje número 3, 3. Oye, que me ha llegado el mensaje número 1023. ¿Cuál es la clave? 1023. Ya está. Entonces necesitamos que las claves sean aleatorias. Y aquí tenemos un problema enorme, y es que es muy difícil generar claves aleatorias. Claro, con un ordenador, aunque nos choque, pero un ordenador no puede generar números aleatorios, porque es una máquina determinista. Entonces, no hay manera así fácil de generar números aleatorios para poderlos usar en criptografía, entre otros usos, para generar claves. No hay manera que sea realmente segura, a no ser que recurramos a procesos físicos. Yo, por ejemplo, cuando igual estoy dando clases y así, yo les reto a los alumnos, ¿no? A ver, ¿seríais capaces de generar una secuencia aleatoria de 100 bits? ¿No? Entonces empiezan 1, 1, 0, 1, tal. Entonces, con un programa, yo pongo en pantalla, ¿no? Y van dando 1, 1, 0, 0 y vamos midiendo la aleatoriedad de la secuencia. Y es, vamos, ninguna aleatoriedad. No. Ninguna. Porque tú, un ser humano, no puede generar números aleatorios. Entonces van marcando 1, 1. El programa lo que hace es te marca en 2 columnas cuántos unos y cuántos ceros. En otras 4 columnas cuántas secuencias 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. En otras 8 columnas cuántas secuencias 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, tal. Entonces, si fuera el número perfectamente aleatorio la secuencia, todas las columnas deberían tener la misma altura. Estas 2 iguales, estas 4 iguales, estas 8 iguales, todas tendrían que tener la misma distribución. ¿Qué ocurre? Esta está así, esta así, esta así. O sea, no podemos. Entonces, Pero, ¿y eso no corresponde eso también con un poco con la aleatoriedad? Que haya distintas distribuciones. Sí, pero cuando la distribución es perfectamente aleatoria... Vale. Porque no estamos hablando de distribuciones gaussianas o distribución, no. Una distribución aleatoria no hay orden. Y si yo hago un análisis, esto es el contar el número de palabras que hay, palabras de un bit, de 2 bits, de 3 bits, de 4 bits, ese número de palabras tendría que estar siempre equilibrado. Vale. Entonces yo les digo, a ver, ¿cómo, imagínate que te pago 1.000 euros si me generas 1.000 bits aleatorios. ¿Cómo lo harías? Y al final se les ocurre a alguno, ¿no? Pues lanzaría una moneda al aire, efectivamente. O lanzaría un dado, si sale par, un 1, si sale impar, un 0. Y es la única manera que tenemos de generar secuencias aleatorias. Utilizar procesos físicos. Vale, ya lo entiendo. Entonces, de hecho, esto, por hacerte un pequeño apunte, en el póker, que a mí me gusta mucho, de hecho, esto es sí, de un jugador profesional de póker que vino, claro, o sea, es que eso es un teoría de Nash, o sea, es un juego dinámico, ¿no? En estrategias mixtas, si tú quieres aplicar la estrategia óptima en una partida de póker, no tienes siempre que seguir la misma estrategia, sino seguir una estrategia mixta. Y muchos jugadores lo que hacen porque imagínate, tienes que hacer un movimiento un 70% de las veces y otro un 30%. Y para conseguir esto, esa aleatoriedad, lo que se hace es que se mete un randomizer, que es como una especie de dado. Entonces, si te va del 1 al 4, pues haces ese movimiento. Y si te sale del 5 al 6, haces el otro. Entonces, lo que importa aquí es que ese dado realmente sea aleatorio. Claro. Entonces, mejor que usar un dado de ordenador sería posiblemente usar un dado físico, ¿no? Ya. No obstante, en los ordenadores, ¿qué se puede utilizar si yo quiero generar aleatoriedad? Entonces, claro, porque al final yo en el ordenador tengo que generar claves, tengo que generar dados, ¿no?, para los juegos de azar. Entonces se recurre a una mezcla así de procesos físicos. Pues, por ejemplo, se va registrando el número de pulsaciones que ha hecho el usuario, los movimientos del ratón. En algunos casos se podría incluso medir la deriva de temperatura en una resistencia, las variaciones en la presión del aire del disco duro cuando gira. Hay que recurrir a algo que sea físico. Wow. Y hoy en día algo que se ha popularizado mucho son los generadores cuánticos de ruido. Entonces es un aparato que tú se lo enchufas al puerto USB y te está generando ruido, te está generando bits aleatorios. Entonces ese es un reto fundamental de la criptografía. Si nosotros nos remontamos ahora a la época del Enigma, ahí necesitaban generar libros de claves. Es lo que se llama el codebook. Vale. Porque, claro, tú piensas que en aquella época no había ordenadores, no había internet, no había WhatsApp.
Entonces, yo estoy en Inglaterra, por ejemplo, en el cuartel general ahí inglés, y mando unas tropas a la guerra en el desierto ahí con... pues esto, en el desierto, ¿no? En el norte de África. Norte de África. Que es que me estaba intentando... El Rommel y el inglés, Rommel. no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo era? Ay, Rommel contra... Montgomery, Vale. que no me venía. Yo me sabía Rommel, pero a Montgomery. Sí, porque fue una especie de duelo que hubo ahí durante años, bueno, es que ¿no? Rommel Entre era letal. el zorro del desierto, Sí. pero bueno, al final pues fueron aplastados, ¿no? Pero Montgomery era su archienemigo. Y entonces, imagínate eso, desde el cuartel en Inglaterra, en Londres, le quieren mandar quieren comunicarse de manera cifrada con Montgomery. Eso significa que tienen que acordar las claves de cifrado. Porque claro, si yo cifro algo, para poderlo descifrar tengo que tener la clave. Y este es el gran problema que se llama el problema de la distribución de la clave. ¿Cómo hacemos para distribuir la clave? Porque si tengo un canal seguro para distribuir la clave, entonces, ¿para qué necesito cifrar? Claro. Mando los mensajes en claro. Y si no tengo un canal seguro y por eso necesito cifrar, ¿cómo te mando la clave si no tengo canal seguro? Entonces, este era un problema que ha existido desde la invención de la criptografía hasta el año 76, que luego 1976, que luego ya mencionaremos qué pasó y cómo se solucionó. Entonces, durante más de 2000 años, el gran problema de la criptografía era cómo distribuir la clave. Sobre todo cuando ya la criptografía se mecanizó con el Enigma y con otros dispositivos en la Segunda Guerra Mundial, ahí todavía el problema se hizo más acuciante. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues por ejemplo en Bletchley Park ahí, ¿no? En Inglaterra teníamos en aquella época, bueno, pues empleaba a mujeres para esta tarea, mujeres que estaban escribiendo un libro con letras aleatorias y utilizaban papel de carbón, la máquina de escribir, el carbon copy de los correos, que hay gente, pues si alguien no sabe qué es CC, CC es carbon copy, copia de carbón. Y si alguien alguna vez ha utilizado una máquina de escribir, yo cuando era niño he utilizado máquina de escribir, se ponía un folio, una copia, un papel carbón, que era una cosa negra que manchaba mucho, y encima otro folio. Y tú ibas dando ahí clac, clac, clac. Por supuesto, eran impresiones mecánicas que entonces dejaban la letra en el primer folio y luego con el papel carbón se pasaba también al segundo. Quedaba una guarrería tal, pero bueno, por lo menos se leía. Se hacía el apaño. Se hacía el apaño. Entonces, teníamos a estas mujeres con una máquina de escribir, escribiendo con papel de copia 2 libros, ¿no? Copias idénticas de letras aleatorias. Y uno podría decir, bueno, ¿y cómo hacían estas mujeres para escribir las letras aleatorias? Como acabo de explicar, si ellas se ponen a escribir F, G, D, U, Z, no va a ser aleatorio. Aunque parezca mentira, y esto, claro, la gente, a mí me pasa, es muy gracioso, cuando yo en los cursos les reto a que escriban unos y ceros aleatorios, sale alguien, venga, un voluntario, sale y no lo hace. Y entonces dice otro, yo, porque dice, yo voy a poder. Y tampoco. Y tampoco. Y entonces ya sale otro, no, entonces, venga, hay alguien que cree que tal, sí, yo estoy seguro que lo voy a hacer. Y nada, hay una barra aquí, la otra acá, o sea, es imposible, no podemos generar números aleatorios. Cuanto menos generar letras aleatorias, que hay 26 letras en el idioma inglés. Entonces, eso es imposible. ¿Qué hacían entonces? ¿Cómo generaban letras? Porque ellos eran conscientes de sus limitaciones, ¿no? Por supuesto. A ver, en aquella época ya había matemáticos extraordinarios, como el mismísimo Alan Turing, recién mencionado, y ya sabían perfectamente que el ser humano no puede generar letras, ni números, ni nada aleatorio. Entonces, lo que hacían era, cada señorita tenía al lado un bombo con bolitas con las letras. Entonces, ¿qué hacía? Anda. Giraba el bombo, sacaba una letra. La R, devolvía la letra al bombo, lo giraba. Claro, lo tardaban. Y tenían una cuota. Entonces tenías que hacer tus 100 páginas al día, las que fuera. ¿Qué ocurría si iban mal? ¿Cómo crees que me quedan 10 minutos, ya me quedan 2 hojas? Taca, 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 taca. Y eso permitía a los alemanes descifrar comunicaciones, cuando no era perfectamente aleatorio. O sea, las prisas. Las prisas, bueno, en este caso, el generar letras, secuencias que no eran aleatorias. ¿Qué ocurría? Si ya teníamos los 2 libros, ¿no? Pues esos libros se encuadernaban, lo que sea, ya teníamos, como iban metiendo siempre copia carbón, cada vez que escribían tenías la copia A y la copia B. La copia A la encuadernaban y se quedaba en Londres en el cuartel general. Y la copia B la mandaban con un destructor, con tal o algo para que fuera imposible que se la roban, la mandaban a Montgomery. Y si la robaban, claro, sabían que la habían robado, porque a Montgomery nunca le llegaba, con lo cual la A que había en Londres la destruían. Entonces, no había problema. Realmente conseguían tener la copia A en Londres, la copia B ahí en el desierto.
Perfecto. Usaban estas letras aleatorias como claves para la máquina Enigma. Pero, claro, mandar copias en un destructor con un ejército o tal, eso no lo haces todas las tardes. Ya. ¿Qué ocurría si Rommel iba llegando al final de su codebook, ¿no? De su libro de códigos? ¿Y qué ocurría cuando ya solo le quedaba una hoja? Él tenía que seguir enviando mensajes cifrados todos los días, pero no llegaba el nuevo libro, solo le quedaba una hoja. ¿Qué creías que hacía Montgomery? Pues repetía la hoja una y otra vez. Algo tenía que hacer. Y no podía inventarse la clave, porque si él se inventa la clave, ¿cómo conocen en el otro lado la clave? Ya. Entonces reutilizaban la última hoja una y otra vez. Y si tú reutilizas la clave, ahí también eran capaces de romper tu cifrado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la aleatoriedad en criptografía. Y hoy en día, si ya vamos a los sistemas de cifrado que utilizamos todos los días, aunque no seamos conscientes, cada vez que estás hablando por teléfono, enviando un WhatsApp, cada vez que estás viendo YouTube o cada vez que estás haciendo cualquier cosa que sea digital, estás usando criptografía. Algoritmos modernos, obviamente, pero para los cuales la aleatoriedad para estas claves sigue siendo igual de importante. Vale, y entonces Alan Turing, ¿cómo es capaz de descifrar la máquina de los nazis en tan poco tiempo? Porque era fue un hito histórico. De hecho, yo he leído que retrasó la guerra. Aceleró, perdón. El final de la guerra, 2 años. Y bueno, además, no sé si esto es un mito, pero se llegó a crear, no sé si a raíz de esto, el Servicio de Inteligencia Británico para guardar el secreto pero no, eso no estoy seguro. Aquí, Enigma era un dispositivo mecánico para cifrar, que incorporaba un montón de discos, de rotores, que estaban conectados de formas muy ingeniosas, de tal manera que cuando yo configuraba los rotores con la clave, yo tenía que utilizar la clave para una configuración inicial. Y a partir de ahí yo tenía un teclado, era como una máquina de escribir, ¿vale? A la vista, tú ves en un museo un Enigma, es una máquina de escribir, pero que tiene también unas letras pues, para poner la clave. A partir de ese momento, yo escribo y lo que sale está cifrado. Es así de sencillo, el concepto, vamos a decir, sobre todo desde el punto de vista del operario. ¿Qué ocurre? Esas relaciones internas entre los discos, si tú eras capaz de llegar a conocerlas, podías descifrar los mensajes. Bueno. Y ahí es donde entraron Turing y un montón de matemáticos, que no estaba solo, y entre ellos muchas mujeres, que tampoco pensemos que ahí no había mujeres. ¿Y qué ocurrió? Para poder realizar los cálculos tan complejos que necesitaban para predecir esas posiciones de los rotores, esto era realmente un reto matemático, ¿vale? Esto solo lo podían resolver matemáticos y muy brillantes. Necesitaban ayuda computacional. Y de rebote, como que no quiere la cosa, crearon la informática, por así decir. Entonces, en aquella época, claro, utilizaban ordenadores que en vez de transistores tenían válvulas y relés, y bueno, pues una cosa mecánica gigantesca, pues un ordenador que a lo mejor hoy en día, pues no recuerdo ahora de memoria, ¿no? Computacionalmente qué memoria, qué capacidad de cómputo, pero vamos, algo que ocupaba la sala de un edificio que dejaba sin energía eléctrica a toda la ciudad, pues es algo que hoy en día lo hacemos nada, con la potencia que hay es trivial, pero en su momento fue un avance enorme, de hecho sentó las bases de lo que luego iba a ser la evolución de los ordenadores y, entre otras cosas, pues fue una máquina dedicada a resolver un problema específico que ayudó a finalmente romper el cifrado de Enigma, de manera que ya eran capaces de, bajo ciertas circunstancias, descifrar cualquier mensaje cifrado alemán. Claro, eso, si tú estás enviando mensajes y los enemigos son capaces de descifrarlos, al final pues estás revelando tus planes, tus problemas, tus defectos, tus objetivos, y eso permitió, pues lo que dicen, a ver, yo no sé si son... El número que dicen siempre es que aceleró 2 años el final de la guerra, ¿no? Eso, pues los expertos sabrán cómo llegan a ese número. Lo cierto es que fue un hito enorme desde el punto de vista de la criptografía y además desde el punto de vista de la computación, de la historia de la informática, porque ayudó a crear pues, los primeros grandes ordenadores. Y eso que sale en la película, que la manera, no sé si es un poco así como peliculero, pero que la manera que tiene Alan Turing de descifrarlo es porque al final de cada mensaje ponían la palabra Heil Hitler. Y entonces, bueno, eso sale en la película, no Bien, sé si a ver, es un poco mito. Eso yo imagino que no era real, ¿no? Porque el hecho de utilizar siempre las mismas palabras en el mismo sitio
te da mucha información. De hecho, por ejemplo, ya antes mencionaba los indios navajo, que los usaron durante la Segunda Guerra Mundial y se dice que es el único sistema de criptografía que no fue roto, que los alemanes rompían los sistemas de los aliados lo de los... O sea, que aquí todo el mundo rompía lo de todos, no pensemos que los alemanes eran tontos y los aliados los listos, aquí todos eran listos realmente. Pero lo único que no se rompió fue el de los navajos. Y entonces, para evitar el problema de dejar siempre la misma información en el mismo sitio, claro, ellos cuando estaban hablando que vamos a enviar 2 fragatas, 3 destructores, 4 portaaviones, ¿cómo dices en navajo fragata, destructor y portaavión? O sea, eso no existía en el idioma navajo. Claro. Entonces usaban nombres de pájaros. Pues imagínate, el destructor era un colibrí, la fragata era un búho y el portaaviones era el águila. Pero claro, si tú en los mensajes continuamente estás usando las mismas palabras... Ostras, aquí hay algo raro. Entonces lo asocias a algo que hacían, iban rotando el número de palabras. El vehículo más raro podía usarse una sola palabra. Uno que era un poquito más frecuente, pues 2 palabras para referirse a él. Y el que era súper frecuente, 10 palabras para referirse a él. Y esto realmente no era un cifrado, recuerda, porque aquí no había clave secreta, eran navajos hablando en su idioma, sin más. Lo único que se usaban códigos. Un código que es la fragata es el colibrí o, para referirnos a portaavión, me invento que fuera el más común, vamos a usar águila, búho, no sé qué, y usamos 10 palabras distintas para referirnos a portaavión, para que no aparezca 10 veces la misma palabra, sino que 10 palabras distintas. Poner Heil Hitler al final, eso sería un error garrafal. Por eso es peliculero, porque a ver, que los alemanes eran muy listos. Ningún criptógrafo alemán te permitiría poner Heil Hitler al final, ¿no? Vale. No, es que... no, pero para el cine hay que dar un poquito de... No, encima queda bien, porque encima Benedict Cumberbatch, que actúa de puta madre, es uno de mis actores favoritos, cuando dice la arrogancia de este cabrón, no sé qué, es lo que les ha llevado al fracaso. Y luego lo de que luego a raíz de esto surgió el servicio de inteligencia es mito, porque claro, en verdad sí que tiene sentido que, hombre, tú una vez has descifrado... el código Enigma, o sea, has descifrado la máquina Enigma, claro, tú no podías interceptar, o sea, podías interceptar todos los mensajes, pero no podías atacar yo que sé, imagínate que enviaban 3 destructores a no sé dónde, 2 portaaviones a tal, no podías ir a por todo, porque si no se hubiesen detectado que les estabas interceptando. Es cierto que yo desconozco ya detalles, ¿no? de este estilo. Sí sé que en la Segunda Guerra Mundial ese fue el germen de las agencias de inteligencia, pues prácticamente todo el mundo. De hecho, una pareja que fueron criptógrafos que se conocieron haciendo criptografía en el ejército estadounidense. Uno salió y fundó la CIA y la otra fue de alguna manera también la responsable de la NSA, que es la agencia de seguridad, nacional que son, de Estados Unidos. Y entonces la CIA y la NSA salieron de ahí. Entiendo que también de ahí salió el Servicio de Inteligencia británico y así de otros muchos países, ¿no? O sea, que podemos decir que, así como un poco titular, que está muy ligada la criptografía a lo militar. Absolutamente. De hecho, el origen de la criptografía ha sido militar o diplomático. Si quieres, está muy ligado a las dos cosas. Y hoy en día, ¿cuál? Claro, hemos dicho que ya no tiene nada que ver con tiene que ver con lo militar, evidentemente, porque yo creo que es algo que no se puede desligar de ello, pero ahora tiene muchísimos más usos, ¿no? Exacto. La criptografía realmente se popularizó a partir de los años 70, cuando se resolvió por primera vez en la historia el problema de la distribución de claves. Porque hasta entonces, a nivel civil, solamente lo utilizaban pues enamorados para dejarse mensajes secretos en los periódicos, y esto hay libros sobre ello. Realmente la criptografía hasta finales del siglo XX se usaba casi exclusivamente en el dominio militar y diplomático, ¿no? Diplomático, pues sí, el cónsul de tal, con su gobierno. ¿Qué ocurre en el año 76? Fue un auténtico hito en la historia de la criptografía, de las matemáticas y de la humanidad, y es el resolver este problema de la distribución de claves. Mencionábamos que si yo cifro un mensaje, tengo que utilizar una clave de cifrado y te tengo que hacer llegar la clave. Y eso es un problema, porque si el canal es inseguro y necesito cifrar, ¿cómo te hago llegar la clave? Además, y pensemos que si yo tuviera que enviar mensajes de WhatsApp o de email o de lo que sea, y a cada persona tengo que usar una clave, ¿cómo le mando esa clave? Eso sería inviable. Bueno, pues hubo unos investigadores que se llaman
Whitman, Diffie y Hellman, Diffie y Hellman, que inventaron un sistema de clave pública. ¿En qué consiste esto? Sin entrar a los detalles matemáticos, hay una pareja de claves que se genera conjuntamente. Una clave es pública y, como su nombre indica, todo el mundo la conoce y todo el mundo la puede utilizar. Y con ella yo puedo cifrar. Y luego hay una clave privada que solo la conoce el titular, como su nombre indica, ¿no? Es privada. Y con esa clave privada puedo descifrar lo que se ha cifrado con la clave pública. Vale. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora aplicar esto a la distribución de claves? Pues yo lo que puedo hacer es, imagínate que te quiero hacer llegar a ti una clave secreta. Bueno, pues tú tienes una clave pública, ¿no? Yo con tu clave pública cifro la clave secreta y te la mando cifrada. Y tú tienes la correspondiente clave privada, que corresponde a esa clave pública, pero solo la conoces tú y con tu clave privada descifras la clave que yo te había enviado. Vale. Con lo cual ahora tú y yo tenemos ya la misma clave. Y nadie en el mundo es capaz de conocer ahora esta clave que tenemos entre los dos secreta. Okay. Entonces, esto, explicado así, bueno, pues matemáticamente se utilizan unos algoritmos que además pues, son muy bonitos de ver, ¿no? O sea, la gente que aprecia la belleza de las ecuaciones, de las matemáticas, pues con esto van a flipar si se asoman a verlo. Y resolvió el problema que existía históricamente. A partir de ahí, yo me puedo conectar a un servidor web en Amazon, por ejemplo, y yo puedo enviar los datos de mi tarjeta de crédito cifrados. Vale. De manera que están protegidos y nadie me los va a poder obtener. Pero claro, tú imagínate antes cómo hacía yo para acordar la clave con Amazon. Que Amazon me va a mandar un mensajero, ¿no? Llama a mi casa, toma, aquí tienes la clave. Claro, eso es inviable. Sin embargo, con esto de la clave pública y privada, seguramente los oyentes se habrán fijado en el candadito que aparece arriba en las páginas web. Cuando tú escribes una URL, arriba hay un candadito que indica que está cifrado. https, ¿no? Pues www.amazon.es. Y aparece un candadito. Si yo hago clic en el candadito, veo el certificado de Amazon. Y entonces en ese certificado aparece el nombre de Amazon y la clave pública de Amazon. Mi navegador genera una clave secreta, la cifra con la clave pública de Amazon y se la manda. Amazon la descifra con su clave privada. Nadie en el mundo puede hacer eso más que Amazon, porque nadie más que Amazon tiene su clave privada y descifra la clave secreta que yo había generado en mi navegador. Vale. Ahora, mi navegador y el servidor de Amazon compartimos la misma clave secreta. Con ella ciframos toda la comunicación y nadie la puede obtener. Ok. O sea, y entonces, y los hackers, por ejemplo, un hacker muy bueno es capaz de obtener la información. A ver, la criptografía hoy por hoy es irrompible. La que nosotros usamos, los algoritmos que se usan... Los algoritmos que se están usando para cifrar, hoy por hoy se consideran irrompibles, invulnerables. Vale. Hay distintas vías de atacar un algoritmo matemático. Una de ellas es explotando todas las posibilidades de la clave. Vale. Esto es lo que se llama un ataque exhaustivo o de fuerza bruta. Esto seguro que a alguna persona le ha ocurrido, que tiene una maleta y tiene una contraseña, pues suelen ser 3 números normalmente, ¿no? Entonces, pues tú la tienes en el trastero, pasan los años y un día la vas a coger la maleta y que no te acuerdas de la clave y que le has dado a la ruedecita, no sabes la clave y no la puedes abrir la maleta. Hombre, te costó 50 euros, 80 euros, no la vas a romper ni la vas a tirar. ¿Qué es lo que haces? Pruebas todas. Pruebas todas, ¿no? Entonces, si tú tienes 3 números del 0 al 9, pues tienes 3 ruedecitas. ¿Cuántas claves hay? 10 elevado a la 3, ¿no? Pues son 1000. En promedio, si tienes suerte, pues en 500 pruebas la podrás resolver. Bueno, entonces pruebas 0, 0, 0. Bueno, nada, tampoco, ¿eh? Puedes ir a 2 segundos o menos, o 1 segundo. Podrías tardar 1000 segundos. Que bueno, no deja de ser tu cuarto de hora. Bueno, el caso que tú pruebas 000, nada, 001, 002, 003, 031, 032, así hasta que des con ella. Además, eso suponiendo que probablemente los números que hayas elegido tengan una secuencia o sean característicos. A ver, pues normalmente la gente, para acordarnos de estas contraseñas o de las claves, ¿no? Los pins que había de las tarjetas y así, digo que había porque ahora ya pagamos con el móvil, el reloj, ¿no? Sí. Ya casi no se usa el otro. Pero cuando tenías que recordar secuencias de letras, pues al final, que si la fecha de nacimiento, que si no, has nacido en el año 1982, pues el pin de 41982, pues cosas así. Entonces,
Esto es lo que se conoce como fuerza bruta o búsqueda exhaustiva. Exhaustiva porque pruebas todas las combinaciones. Claro, con 1000 combinaciones a probar es muy fácil. Eso no tiene mayor problema. Pero cuando tenemos con claves de 128 bits, si alguien tiene la calculadora a mano, que haga una científica, porque si no, no le va a salir, que ponga 2 elevado a la 128 y que vea el número que sale ahí, ¿no? Entonces son, no me acuerdo de memoria, 38 ceros, creo, algo así. Es como un 1 seguido de 38 ceros. Una cosa muy grande. ¿Qué pasa? Ese ataque ahí es inviable. Pero si yo tengo claves cortas, sí sería viable con ordenadores actuales. Hay un algoritmo que se popularizó en los años 70 que se llama DES, Data Encryption Standard. Fue el estándar de cifrado de datos durante 30 años más o menos, hasta la década de 2000. ¿Y por qué dejó de ser estándar en la década de 2000? Porque el algoritmo no era bueno, no, el algoritmo era maravilloso. El problema era que la clave era 56 bits. En los años 70, 56 bits, eso era una locura. Nadie podía romperlo. Pero en los años 2000 aumentó tanto la potencia de cálculo que se podía romper. Y hoy en día, si tú tienes unos cuantos ordenadores potentes trabajando en paralelo, eso lo rompes en 1 hora. Y con un superordenador lo romperías en segundos. Bueno. Porque son 56 bits. Y si alguien con la calculadora hace la prueba y pone 2 elevado a la 56, verá que es un número grande, pero que para los ordenadores de hoy es asequible. Vale. Si nos vamos a 128 bits, ya hoy no hay nada que hacer, y ya si ponemos 256 bits, pues absolutamente nada. Entonces esta es una vía de ataque, la fuerza bruta, que lo único que exige es potencia de cómputo. Vale. Pero con claves suficientemente largas, no hay potencia de cómputo hoy en día capaz de romper eso. Y luego tenemos una segunda vía de ataque, si queremos atacar el algoritmo matemático, y es encontrar alguna debilidad en el algoritmo en sí. Que es lo que hacían pues con la máquina Enigma, ¿no? Encontrar debilidades ahí en el algoritmo. Y hay algoritmos que históricamente se han roto porque se ha encontrado alguna debilidad en ello. O sea, los matemáticos están años y años hasta que de repente uno encuentra un fallo en ese algoritmo y es capaz de romperlo sin tener que probar todas las claves. No siempre es instantáneo. A lo mejor en vez de probar 56, o vayamos a los 56 bits, ese ejemplo. En vez de probar 2 a la 56, eres capaz de reducirlo y tienes que probar 2 a la 48, por poner un ejemplo. Bueno, pues es una ganancia importante. Entonces, esta es la segunda vía de romper los algoritmos. Pero los que se están usando hoy en día, en las aplicaciones cotidianas del WhatsApp, de la navegación web, ¿no? Del YouTube, cuando tú ves Netflix, todo está cifrado. Es que eso, la gente, aunque no, esto es como el aire, ¿no? Yo siempre digo a veces, la criptografía es como el aire. Tú no la ves, la respiras sin saberlo, pero si te quitan el aire te mueres, ¿no? Ya. Pues si ahora mismo nos quitan la criptografía, el mundo se para. Vale. Literalmente, el mundo se para. Entonces, los algoritmos que se usan, se llaman, doy las siglas simplemente por si a alguien le suenan, se utiliza para clave pública el RSA, el Diffie-Hellman, las curvas elípticas, y eso hoy por hoy es irrompible. Y para el cifrado secreto se utiliza el AES, sobre todo ese AES, que significa Advanced Encryption Standard. Cuando el DES se retiró, se sustituyó por el AES, que es el estándar de cifrado avanzado. Vale. Estos algoritmos no se pueden romper. Si alguien nos ha roto, no lo ha dicho, entonces eso lo ha mantenido en secreto, ¿no? Porque de hecho, si un gobierno fuera capaz, lo mantendría en secreto, obviamente, para seguir espiando las comunicaciones de todo el mundo. Claro, ¿vale? Podrías literalmente espiar cualquier cosa. Lo que quisieras. Buah. Entonces, por eso habría que mantenerlo en secreto. O sea, que igual se ha conseguido y no lo sabemos. Es cierto. Pero eso habría supuesto un avance tan grande para una potencia, sería una superpotencia tan grande que es difícil creer que haya pasado porque no lo he notado, ¿no? Es como si alguien se ha hecho multimillonario, hombre, algo notaré, ¿no? Pues habrá cambiado de coche, o sea, algo se nota, ¿no? Una cosa es que ganes 1.000 euros más y otra cosa es que ganes 1.000 millones de euros. Algo se notará, ¿no? Ahora verás el coche, ¿no? Entonces, estos algoritmos son irrompibles. Pero los algoritmos no están en una pizarra. Los algoritmos hay que implementarlos en el mundo real y hay que crear sistemas, hay que crear protocolos. Y muchas veces cuando se rompen las cosas no es porque el algoritmo ha fallado, sino porque típicamente, este es el error más común, es porque se generaron mal las claves. Hemos hablado de la aleatoriedad, hemos hablado de esa mujer que llegaba tarde a la cuota, entonces escribía al azar y a lo mejor ponía AD, las has liado. Entonces hay
protocolos que han fallado porque los números aleatorios se generaban mal. Se usaba la semilla del tiempo, por ejemplo, y entonces, claro, si yo sé en qué momento se envía un mensaje, claro, acoto la búsqueda a 1000 segundos, ¿no? Que son 1.000.000 de milisegundos, ya está. Solo tengo que probar 1.000.000 de claves. Es un ordenador potente, ¡pum!, ya está. En un segundo, ¿no? Entonces, ese es el fallo que se puede explotar a veces. Vale. Y luego, pues también es cierto que a veces no hay ni que explotar esos fallos. La gente apunta la contraseña en el post-it o lo deja en no sé dónde, ¿sabes? Que es que el fallo que se explota cuando se rompe algo no suele ser un fallo criptográfico, eso prácticamente nunca. Tampoco suele ser tanto un fallo tecnológico y suele ser más un fallo humano. De hecho, hay un documental muy bueno en Netflix. Bueno, ahora que Netflix está por las nubes, pues ya ninguno tenemos Netflix, pero cuando se podía, cuando había Netflix, de un tío que vendía drogas en Alemania, creo, y bueno, tenía una clave súper larga, o sea que no la iban a encontrar ni de coña, y un día le interceptan, van a su casa, registran todo, la policía intenta descifrar el ordenador porque ahí guardaba todo, o sea, absolutamente todo, toda la lista de contactos de la gente que le compraba drogas, sus cuentas, porque el tío lo tenía en Bitcoin, tenía, o sea, millones de euros. Bueno, pues le pillaron la clave porque la tenía apuntada en un post-it bajo muchísimos papeles. Uh-huh. Y la policía salió ahí como súper enorgullecida. Bueno, gracias a un trabajo policial hemos conseguido descifrar la clave, y en verdad el tío se la había dejado, ¿sabes? En el post-it. Luego años más tarde lo reconocieron. Y otra pregunta que te quería hacer, que creo que guarda correlación con todo esto que me estás contando. Pero entonces, ¿la computación cuántica puede afectar a la criptografía como la conocemos ahora mismo y para descifrar? Totalmente. A ver, aquí hay mucha confusión con el tema cuántico. Hay 3 conceptos ligados a la criptografía que llevan la palabra cuántica y son 3 conceptos que no tienen nada que ver. Primero aclaro los 3 conceptos y luego entro a cómo afectará a la criptografía clásica, vale, la que usamos nosotros. Por un lado está la computación cuántica, que es utilizar ordenadores cuánticos para ejecutar algoritmos cuánticos. Eso está progresando mucho. Los ordenadores que hay ahora todavía tienen pocos qubits. Qubits son los quantum bits, que es el equivalente, digamos, cuántico a los bits que usamos ahora. Vale. El otro concepto, otro de ellos, es la comunicación cuántica. Okay. Entonces hay lo que se llama la distribución cuántica de claves, que utiliza comunicación cuántica. Eso está muy resuelto ya, hay muchos aparatos, porque un ordenador cuántico ahora mismo solo es algo de investigación, cuestan muchos miles de millones y solamente están en los gobiernos más potentes y en los laboratorios de las empresas más potentes, ¿no? Vale. Un Google, un Amazon o yo qué sé, IBM. Y el tercer concepto es lo que se llama la criptografía postcuántica. Vale. Y aunque lleve la palabra cuántico, no tiene nada que ver con la cuántica. Se refiere a algoritmos clásicos. Cuando digo clásicos es de los que usamos ahora en el año 23, ¿eh? O sea, no pensemos clásicos los de César, no. Es lo que se llama la criptografía clásica en contraposición a la cuántica, ¿vale? Entonces, los algoritmos postcuánticos son resistentes a los ordenadores cuánticos, pero son clásicos, normales y corrientes. Bueno. De hecho, uno de los más usados es del año 70 y algo, vamos, de los años 70. Y de los años 80 los códigos de Michaelis, ¿no? Esos son, vamos, de los años 80. Por eso no tienen nada que ver con la cuántica, absolutamente nada, a pesar de que lleve el apellido postcuántico. También se les suele llamar a veces quantum safe o quantum resistant, porque son resistentes a los ordenadores cuánticos. Vale. Entonces, de todo esto, lo único que guarda relación con la computación cuántica es, obviamente, los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos no es que sean muy rápidos porque van a la velocidad de la luz o barbaridades que yo he oído semejantes, ¿no? Los ordenadores cuánticos utilizan o potencialmente pueden sacar partido a lo que se conoce como paralelismo cuántico. Vale. ¿Esto en qué consiste? Hay un concepto que desafía nuestro entendimiento, ¿no? Nuestra razón, que es el concepto de la superposición de estados. Un objeto cuántico, un fotón, un electrón, puede estar en todos los estados posibles a la vez. Cuando yo estoy pensando en un bit hoy en día se hace de manera física. Un bit puede ser un transistor que está abierto, pues es un 0 o cerrado, y es un 1. Pero es un transistor físico, es un dispositivo físico. O puede ser un dipolo magnético que está orientado hacia arriba o está orientado hacia abajo. Y eso es lo que utilizan los discos, ¿no? Los dipolos magnéticos. O,
por ejemplo, ya en el caso de los discos ópticos, ¿no? Un DVD, un CD, ahí lo que tenemos es un disco de plástico con agujeros. Si hay un agujero, eso es un 1, si no hay agujero, es un 0. Y un rayo láser pues va leyendo eso. Pero es algo físico. Y no hay ambigüedad. O el transistor o está abierto o está cerrado. Entonces, como una mujer o está embarazada o no está embarazada, pero no puede estar medio embarazada. No, pues aquí lo mismo, o es 1 o es 0. O hay agujero o no hay agujero. No puede ser medio agujero. Y en el caso de los quantum bits, de los qubits, esto es algo inimaginable. Y es que están en todos los posibles estados. Entre el 0 y el 1 está poco 0, pero mucho 1, un poquito de 0, un poco más de 1. O sea, está en todos los posibles estados. ¿Y eso cómo es posible? Esto habría que entrar ahora en la física cuántica. Bueno, el experimento de la rejilla, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Efectivamente, tú lanzas un electrón y atraviesa las dos rejillas a la vez. Es una locura, ¿eh? Entonces, como eso no lo podemos entender racionalmente, da igual. Simplemente sabemos que está ahí y lo podemos explotar, ¿vale? Entonces, no importa visualizarlo porque no, igual que no puedes visualizar un espacio de n-dimensional de 537 dimensiones y sin embargo, pues en un ordenador trabajas con ello tan ricamente, ¿no? Con vectores de 537 dimensiones. No pasa nada. Entonces, la superposición cuántica hace que el bit, el qubit, esté en todos los posibles estados. ¿Y esto cómo lo podría explotar yo? Yo tengo un registro cuántico, imagínate, tengo 8 bits qubits ahí. Y los 8 qubits, a diferencia de los clásicos, que un bit tiene que estar, pues el registro, ¿a qué lo inicializó? Pues a todo ceros. Aquí no, esto está inicializado a todo ceros, a todo unos y a todo lo intermedio entre el 0 y el 1. Está inicializado a todo. Ahora yo eso lo paso por el algoritmo. Y como está en todos los posibles valores, a la salida me da todos los posibles valores de la respuesta. Vale. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues depende, porque imagínate, ¿no? Yo cuando tengo una función en un ordenador clásico, yo le doy el valor de entrada, pues todo 0, y a la salida me devuelve algo, pues 7. Y si le meto 0, me devolverá 7. Y si tantas veces le meta yo 0, siempre me devolverá 7. Vale. Si ahora en vez de 0 le meto 1, me devolverá 13. Si le meto 2, me devolverá 19. Y si le vuelvo a meter 2, me volverá a devolver 19, y siempre que meta 2, devolverá 19. Pero si quiero obtener todos los posibles valores, 2 elevado a la 8, ¿no? Pues son 256 valores que tengo que meter para ver los 256 resultados. Con el ordenador cuántico eso lo hago una sola vez. Meto los 16 valores, o sea, en este caso 2 a la 8, 256 valores, los meto a la vez en el registro de entrada y los saco a la vez en el registro de salida. Pero hay un problema, un caveat, que dicen los ingleses. Y es que cuando yo leo, el valor de la salida colapsa a un único valor. Yo no voy a leer a la vez los 256 valores, yo no puedo hacer eso. Y además a la vez y sabiendo para qué entrada. No, vale. Yo lo leo, yo tengo un único valor. 17, ya está. Entonces eso no me vale absolutamente para nada. A no ser que yo, en el algoritmo que hay, interno hay, sea capaz de elevar la probabilidad de colapsar al valor correcto que yo estoy buscando. Entonces esto es muy complejo. Porque la idea aquí es: la inteligencia en el diseño del algoritmo está en elevar la probabilidad de que el estado de la superposición colapse a un valor con tan alta probabilidad que sea justo el que yo buscaba. Entonces, ¿esto qué relación guarda con la criptografía clásica? Los algoritmos que hemos mencionado antes de clave pública, y mencionaba yo RSA, Diffie-Hellman, curvas elípticas, todos estos algoritmos se basan en una serie de conceptos matemáticos, RSA, por ejemplo, en la factorización. Entonces, si yo y Diffie-Hellman, curvas elípticas, en lo que se llama el logaritmo discreto, cosas. Pues con los ordenadores cuánticos hay un señor llamado Shor que fue capaz de idear un algoritmo que tú le das la entrada, que en este caso sería el número que quieres factorizar, por ejemplo, calcula todos los posibles valores y a la salida te devuelve justamente el valor que tú estás buscando, que son los dos factores. Esto es algo increíble. Y esto lo hace en un instante, como quien dice, porque es la ventaja esta del paralelismo cuántico. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que con un ordenador cuántico te cargas la criptografía de clave pública, porque RSA, Diffie-Hellman y ECC, que son las curvas elípticas, eso es lo que se usa ahora, y adiós, muy buenas. Entonces puede decir, peligro. Bueno, tranquilidad. Nosotros, para RSA, utilizamos claves de 2048 bits e incluso más grandes de 4192. Entonces, ¿eso qué significa? Que
yo necesito un ordenador que tenga, no te sé decir a la memoria, ¿no? Porque tampoco es tan fácil como el doble, pero imagínate que necesito un ordenador que tenga 9000 qubits. Ahora andan por 80, una cosa así. Y esto no es lineal, ¿eh? O sea, que digo... Ya, o sea, que es exponencial, ¿no? Entonces, lo que va... Que decir, que es exponencial el tiempo, ¿eh? Que pasar de 80 qubits a 100 qubits no es lineal en el tiempo. No, es que mucho más complicado. Cuanto más su aumento, más complicado. Porque un ordenador cuántico... Antes mencionábamos que el ordenador, los primeros, ¿no? El ENIAC, el UNIVAC, estos... ¿cómo se llamaba? La bomba, le llamaban al de Turing, por el ruido clac, 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 que estaban ahí todos los relojes y todo haciendo un ruido, le llamaban por eso la bomba, ¿no? Por el clic de los relojes. Entonces, en esa época ocupaba una habitación, consumía energía prodigiosa y tal. Pues ahora los ordenadores cuánticos es un poco parecido, ¿no? Que ocupan enorme. Hay una serie extraordinaria, maravillosa, que yo recomiendo a los oyentes que vean, creo que está en HBO, se llama Devs. Vale. De developers, ¿no? Pero además también la V también se puede leer como Deus. Y es sobre computación cuántica, ahí meten espías, meten tal. Bueno, me gustó mucho porque es de las pocas veces en la vida, no sé si te diría la única vez en la vida, que he encontrado una serie de ciencia ficción en la que todo lo que dicen tiene sentido. O sea, que cuando hablan de criptografía cuántica, de ordenadores cuánticos y tal, tiene sentido. Sabrán preparar el guión con un criptógrafo. Exacto, o sea, con gente que sabe de lo que habla, ¿no? Porque normalmente cuando tú ves películas, me da igual que sea de criptografía, que sea de lo que sea, sueltan unas barbaridades y unas cosas, ¿no? Entonces, aquí no, aquí está muy bien hecho y representa muy bien el ordenador cuántico que hay, es exactamente como los que hay ahora. O sea, visualmente es lo que hay ahora. Yo no he estado en uno, pero he visto muchas fotos, ¿no? De IBM y tal. Es exactamente como se ven los ordenadores cuánticos. Sí, son considerablemente grandes. ¿Cómo de grandes? Pues media habitación. Media habitación. Claro. Hostia. Claro, eso lo comparas con los actuales. Pero eso, ¿qué es lo que se espera? Que en el futuro se miniaturice. Pero eso es complicado. Porque así como en el mundo de la computación clásica, hasta que no llegó el transistor, no se pudo miniaturizar, porque se usaban relés, válvulas de vacío, y luego ya los transistores, pues primero eran nada, diminutos, como una cabeza de alfiler, y ahora ya en una oblea del tamaño de la cabeza de alfiler tenemos millones de transistores, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ha ido miniaturizándose. El problema de los ordenadores cuánticos, desde el punto de vista, digo, el reto, más que problema, el reto es que necesitamos tener elementos cuánticos, electrones, iones, fotones, que tienen que estar muy estables para poder hacer las operaciones sin que pierdan esos estados. Yeah. Y eso es algo tan frágil, tan sumamente frágil, que cualquier perturbación, pero perturbaciones ni siquiera microscópicas, o sea, es que cualquier perturbación altera esos estados. Entonces, normalmente tienes que estar a una temperatura cercana al cero absoluto, necesitas energías muy altas, o sea, es muy complicado. Tú tener un electrón parado en un sitio, eso es muy complicado. Entonces, porque los electrones se mueven, ¿no? Y los fotones están en movimiento. Entonces, claro, eso es muy, muy complicado. ¿Cuánto puede costar? O sea, sé que son miles de millones, has dicho antes. No tengo ni idea. Yo ya, por ejemplo, en el mundo de la computación cuántica, yo no me he metido, porque eso, que decir, en España no sé si hay alguien que trabaje en computación cuántica, porque no hay financiación para en España hacer algo parecido. Se chupa el presupuesto del Estado, casi. Y aparte, yo ahí si yo te dijera que sé algo más de lo que te he contado, te engañaría, porque hace falta ser físico cuántico para entender lo que pasa en un ordenador cuántico. Me molaría mucho traer a un físico al canal. Es que la física es apasionante. Yo la verdad que no yo estudio economía, no tengo ni idea de física, pero me gusta ver canales de divulgación en YouTube. Doctor Fisión, no sé si lo conoces, o el de Santa Olaya, que el de Santa Olaya es muy el de Quantum popular. Fracture también y demás. Vamos a, comentar que me habías dicho que no eres experto en este tema, pero un poco por si igual hay gente que le interesa, lo del manuscrito Voynich, que a mí es un tema que me encanta, la verdad. He leído acerca de ello un poco, hizo Iker Jiménez un programa acerca del manuscrito Voynich, que traía, creo que también, no sé si era un criptógrafo o ahora no lo sé muy bien, pero era una persona que estaba especializada en este manuscrito, porque, por poner un poco en contexto, Wilfried M. Voynich fue un químico polaco nacionalizado en Gran Bretaña, que pues era también bibliófilo, es uno de los grandes coleccionistas de libros raros y del siglo XX, y el tío pues adquirió siempre ha habido como mucho misterio, ¿no? Porque supuestamente él adquirió este libro en el sur de Europa, en un castillo de unos monjes o de unos curas o algo así, y es un libro muy interesante porque, primero,
todos los libros guardan relación o tienen dentro la ley de Zipf, ¿no? Se tiene que cumplir la ley de Zipf, que esto es como una ley como que las palabras más cortas se repiten más que las largas y demás, y también lo del concepto de la entropía, y con el manuscrito Voynich tenemos que no se cumple ni la ley de Zipf ni tampoco la entropía. Entonces es como uno de los grandes misterios de la criptografía. Tú que sabes mucho, obviamente eres experto en criptografía, igual no sé cuánto sabes del manuscrito, pero... Es que manuscritos de este estilo han ido apareciendo y hay algunas obras que pueden ser de la Edad Media, que parece que son de alquimistas y entonces están con estos símbolos extraños. Aquí siempre la duda que cabe es si se ha usado un código o se ha usado algún tipo de cifrado. Precisamente mencionabas la ley de Zipf, ¿no? Y luego pues está el tema de la entropía. La entropía de alguna manera es una medida del desorden o de la aleatoriedad de un texto. Entonces, cuanta mayor entropía, menos información hay en el texto, ordenada, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si tienes un manuscrito con símbolos y haces los análisis de frecuencia que hemos mencionado y parece que hay alguna lengua conocida, entonces es un código. Pero si no hay ningún tipo de lengua y no cumple la ley de Zipf, etcétera, que es parecido a lo que yo mencionaba antes, ¿no? De los navajos, que sí, las palabras, los barcos más frecuentes usaban más palabras. O sea, todo ese tipo de la frecuencia, la estadística, está muy ligada al tema de la criptografía. Después de hacer todos estos análisis, si llegas a la conclusión de que no es ninguna lengua, no es un código, no es un cifrado de sustitución, puede tratarse de un cifrado más complejo, lo cual también es extraño que en aquellas épocas hicieran este tipo de cifrados. Claro, estamos hablando que el manuscrito data, o sea, se descubrió en el siglo XX, pero data del siglo XV, más o menos. Por eso digo que en esas épocas no es probable que tuvieran sistemas tan sofisticados. Hay también pues quien dice que esto puede ser una broma y ya está. Entonces, sinceramente, yo nunca he leído en alguna ocasión, pero además hace muchos años, sobre este manuscrito. Nunca me he dedicado a estudiar ni este ni otros manuscritos, porque para mí realmente no tienen conexión directa con la criptografía. La criptografía es una disciplina muy matemática, la criptografía que usamos hoy en día, ¿no? Que la usamos, pues como he dicho, pues en el WhatsApp, la usamos en blockchain, la usamos en las criptomonedas, la usamos en multitud de aplicaciones. Ya, porque, o sea, tienes razón, es verdad que, bueno, de hecho, una de las hipótesis que se barajan es que el propio Voynich, que como tuvo muchos, bueno, que además que Voynich no era su nombre, él en verdad lo adquirió de su esposa, pero bueno, tampoco vamos a entrar en su vida, aunque su biografía es súper interesante y os aconsejo que la leáis porque es apasionante, pero de hecho estuvo en la cárcel en Siberia y demás, pero dicen que se barajaba la hipótesis de que el propio Voynich quizás se le inventase el libro para gastar una broma, porque como él tenía muchos libros raros y muchas de estas cosas, pero lo que yo sí que he leído, que eso no sé tampoco cuánto de verdad, porque siempre está un poco ese mito, es que grandes criptógrafos de la CIA, de no sé dónde, de tal, han intentado descifrar el manuscrito y hasta día de hoy, de momento, no hay respuesta alguna. Bueno, yo lo que digo, los grandes criptógrafos, sobre todo, lo que intentan es descifrar la RSA, descifrar eso, porque eso va a dar mucho más dinero, mucho más poder. Puede que sea un mito, si descifras, ¿no? RSA, te conviertes en la gran superpotencia del mundo. No hace falta ahí ensimismarse con un manuscrito. Eso, pues como una diversión, ¿no? Sí. Pero para mí el Voynich está a la misma altura que el Necronomicon de Lovecraft y de otros libros que es como más el morbo del misterio, ¿no? Que a todo el mundo le gusta. Sí. Oye, pues antes acabas de mencionar hace nada, ya para terminar, porque llevamos un buen rato, lo del tema del blockchain. Y me parece muy interesante. No sé qué relación tiene la criptografía con las criptomonedas, aunque así a priori te diría que el nombre, algo debe tener, ¿verdad? Algo debe tener. Así que, ¿qué me puedes contar así un poco para que la audiencia aprenda? ¿Qué tiene relación? Pues guarda una relación total. Uno de los pilares de blockchain es la criptografía. El blockchain se basa en una serie de tecnologías, una de ellas, tecnologías podemos llamar, ¿no? Es la criptografía, y otra sería, por ejemplo, la teoría de juegos, ¿no? Lo que es el problema de los generales bizantinos, que es una manera como de llegar a un acuerdo, un algoritmo de consenso. Y luego, aparte, también tiene unos pilares, si quieres, más de tipo casi filosófico, como la descentralización, no en el sentido de que esté distribuido, es otro concepto. La distribución es que yo tengo copias en n nodos infinitos potencialmente, y descentralización hace referencia en mi concepto a lo que es gobernanza, es decir, que no hay una autoridad central
que gobierne las leyes o el comportamiento que tengan que poner en práctica los usuarios. O sea, como un banco blockchain. central o una reserva federal. No existe eso, efectivamente. ¿No? Banco... Entonces, ¿qué papel juega la criptografía en blockchain? Como su nombre indica, blockchain, en inglés, significa cadena de bloques. Lo que se hace es, se crean bloques de información donde se almacenan los datos de las transacciones. Blockchain se originó en el contexto de Bitcoin. Bitcoin necesitaba una manera de guardar el histórico de las transacciones que fuera seguro, que fuera trazable, inmutable, que no se pudiera, inmutable en el sentido de que no puedo cambiar lo que se ha escrito. Y entonces los creadores de Bitcoin desarrollaron blockchain. También debo decir que todas estas ideas ya existían previamente. La verdadera, o sea, el verdadero genio, ¿no? Porque se entiende que fue un grupo de personas. Lo del Satoshi, eso es un poco... Sí, no parece que fuera ninguna persona, es un seudónimo y se entiende. A ver, ¿por qué se cree que es un grupo de personas? Porque es una obra tan enorme, o sea, hay tal grandeza en Bitcoin que es que cuesta creer que una sola persona pudiera crear eso, ¿no? Pasa un poco como con Mozart, ¿no? Que dicen que publicó demasiadas obras para una vida... tan breve, ¿no? Claro. Pero bueno, así como... Lo cierto es que puede haber genios, ¿no? Y lo mismo Bitcoin lo creó una sola persona. No, eso lo desconocemos. Lo que sí sabemos es que es una obra monumental. Y no inventó nada, realmente no hay nada nuevo en blockchain, porque los algoritmos de consenso ya existían, las pruebas de trabajo ya existían, los conceptos, las cadenas de bloques ya existían, o sea, los hashes, los árboles de Merkle, todo ya existía, pero nadie se le había ocurrido juntarlo como lo juntaron en este caso. Entonces, ¿dónde entra la criptografía? Pues mira, aquí hay dos ramas de la criptografía que se utilizan en blockchain. Por un lado, el concepto de los hashes, que igual alguien ha oído la palabra hash. ¿Qué es un hash? Es un resumen criptográfico de una información. Si yo tengo un archivo, me da igual, un vídeo, un programa, un documento de texto, un archivo, el que quieras, y yo le hago un hash, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy calculando un resumen de una longitud fija. Los hashes pueden tener 128 bits, 256, 512. Bueno, pues yo le hago un resumen de una longitud fija a este documento, a este vídeo, a lo que sea. Y nadie es capaz de generar otro documento que tenga el mismo resumen. De alguna manera es casi como una huella, una firma, ¿no? de este documento, porque por mucho que lo intente, nunca generaré otro documento con la misma firma. O sea, es imposible encontrar dos documentos con la misma firma o con el mismo hash, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿para qué se utilizan los hashes dentro de Bitcoin? Cuando yo voy guardando las transacciones en estos bloques, lo que hago es, para detectar si ha habido un intento de manipular la información del bloque, calculo un hash de ese bloque. Vale. Pero claro, el hash no tiene clave. O sea, yo puedo calcular el hash de un bloque, pero yo podría cambiar la información del bloque, tiro el hash viejo y calculo el hash nuevo y lo pongo ahí. Entonces nadie se da cuenta. Entonces, para que no se pueda hacer ese cambio, ¿qué es lo que se hace? Se firma el hash. Entonces, cuando yo firmo, lo que estoy haciendo es, con mi clave privada, yo estoy cifrando ese pequeño bloque y cualquier persona con mi clave pública, que como es pública todo el mundo la puede ver, puede verificar que lo que yo he firmado es correcto. Vale. Entonces aquí se conjugan dos ramas criptográficas. Por un lado, los hashes, que se usan para generar resúmenes, y por otro lado, la criptografía de clave pública, o más concretamente en este caso, las firmas digitales. Entonces, para hashes se utilizan una serie de algoritmos que se consideran seguros, y para firma digital se utilizan las curvas elípticas que he mencionado antes, ¿no? Que se consideran seguras hoy en día con ordenadores clásicos. Ahora, si entrasen los ordenadores cuánticos, blockchain fuera, Bitcoin fuera. Sí, ¿no? Exacto. Entonces, sería el acabar con todo eso. Exacto. Los ordenadores cuánticos acabarían con todas las criptomonedas. ¿Y tú le ves un buen uso ahora en la actualidad? A las criptomonedas. Mira, ahora mismo las criptomonedas solo se utilizan para dos cosas: para la especulación y para el crimen. De hecho, estuvo en nuestro tercer invitado Juan Carlos Galindo, que es experto en ciberseguridad, no sé si le conoces, que está también en My Public Inbox, que es como he contactado con Gonzalo, y él nos lo contaba, que la mayoría de las estafas hoy en día es a raíz de las criptomonedas. A ver,
cuidado, sobre todo para que la gente no se quede con la mala idea, ¿no?, de que las criptomonedas se usan para hacer estafas. Sobre todo, estafas ha habido toda la vida, ¿vale? Y seguirá habiendo. Eso no. Con ordenadores cuánticos o sin ellos. Y sin ellos, y cuando no había ordenadores había estafas y toda la vida ha habido. Entonces, ¿de qué manera las criptomonedas pueden contribuir a las estafas? A ver, por ejemplo, hay un concepto de ataque informático que es lo que se llama el ransomware, que seguramente muchos usuarios, o sea, muchos oyentes lo conocerán. El ransomware consiste en que un malware, un virus, por llamarlo así, entra en tu ordenador y te cifra la información de tu ordenador. Hay muchos tipos de malware. Hay otros que lo que hacen es te bloquean el ordenador. ¿No? El phishing va en otra dirección. El phishing lo que busca es robar tus credenciales, viene de fish, ¿no?, de pescar, claro. Es pescar tus credenciales para entrar al banco, para entrar a Amazon o a donde sea que haya ahí dinero, ¿no? Porque si yo puedo de alguna manera transferir dinero o hacer algo que sea lucrativo, pues entonces yo quiero robar esas credenciales. Y robar credenciales es lo que se llama phishing. Pero el ransomware va en otra línea. Él lo que busca es impedirte acceder a tu información. Puede cifrar tus archivos, bloquear tu pantalla de acceso, lo que sea. Pero si quieres volver a acceder a tus datos, vas a tener que pagar un rescate. Ransomware, ¿no? Ransom en inglés significa rescate. Claro, si nos retrotraemos a muchos años atrás, vamos al año 2000. La idea de ransomware la publicaron unos científicos en el año, quiero recordar, 95. Vale. Tecnológicamente, faltaba en el año 95 la criptografía de clave pública que fuera, vamos a decir, eficiente computacionalmente, y por otro lado, faltaba la manera de cobrar el rescate. Porque claro, ¿qué hago? ¿Te doy mi cuenta bancaria y me haces un ingreso en cuenta del rescate? No. ¿Te doy mi número de tarjeta? No. ¿Te doy mi dirección postal y me lo envías en cash? No. Ahora lo envías por Bitcoin. Eso es, ¿no? Entonces, no quiero decir que lo que disparó la explosión, porque curiosamente, yo esto cuando cuento en mis cursos de criptografía, yo hablo mucho del ransomware, porque al final el ransomware lo que busca es cifrar tus archivos, claro. Y un buen reverser, un ingeniero reversing, reverse es como deshacer el código, ¿no? Un buen ingeniero reversing con buen conocimiento de criptografía es capaz, si el ransomware no usaba muy bien la criptografía, y no, la verdad que normalmente no la usan muy bien, pues es capaz de deshacer. Yo en los cursos de cripto les pongo retos de deshacer ransomware y cosas de esas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos la gráfica de la evolución del ransomware, aunque se conoce desde el año 95, casi no existe actividad hasta el año 2010. Y en el año 2012 hay más actividad. Y en el 14 más. Y en el 18-20 la curva es exponencial. Va a hacer y de repente ¡chum! Ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Hay una correlación clara, no digo causación, pero hay una correlación evidente entre la aparición de Bitcoin y el crecimiento del ransomware. Bitcoin aparece en el año 2009, no se populariza hasta el año 18 y en el año 22-23 esto es la locura. Entonces nosotros vemos la curva del ransomware y está correlada año a año con el despegue de Bitcoin. También es cierto que en estos últimos 10 años ha mejorado muchísimo la organización criminal, las estructuras que crean tienen el ransomware as a service, ¿no? Igual que tenemos tantas cosas as a service, tienen ransomware as a service, tienen, que ha evolucionado también eso mucho. Entonces, si juntamos que tenemos una manera de cobrar rescate con cada vez métodos más sofisticados de llegar a las víctimas, de gestionar desde una consola todo lo que estoy haciendo, tal. Entonces, claro, se junta todo y tenemos ahí la explosión de ransomware. Entonces, ¿para qué se está usando el Bitcoin? Pues, bueno, Bitcoin, Monero o las que sean, ¿no? Para pagar rescates. Se usa en Silk Road y este tipo de redes que hay de venta de droga, etcétera, para pagar la droga, y se utiliza en Deep Web, etcétera, en estos sitios, ¿no? Para pagar cosas delictivas, ¿no? Cosas delictivas, pues yo ahí en la Deep Web puedo comprar tarjetas de crédito que estén en uso, puedo comprar certificados digitales válidos para la FNMT, ¿no? Para poderme entrar en la agencia tributaria. Yo puedo comprar de todo. ¿Y cómo lo pagas tradicionalmente? Con criptomoneda. Entonces, hoy en día solo tiene dos usos, la criptomoneda conocidos. La especulación,
que sinceramente invertir en criptomonedas es la forma más rápida de perder tu dinero, sobre todo si te lo recomienda tu cuñado. Y porque también es cierto que muchos de los portales o cosas que hay para invertir en criptomonedas son fraudes. Ya, o sea, nos lo contaba también Galindo, nos habló de es todas las muy estafas. complicado entrar en el Sí, mundo a ver, de las Binance, criptomonedas. al fin y al cabo usas los exchanges, los típicos, ¿no? Binance, Coinbase y... Pero con eso no te vas a hacer rico, vas a perder todo tu dinero. Ya. Entonces hay otros que te prometen que te vas a hacer rico y que te dicen que en un mes tus 10.000 euros se van a convertir en 20.000. Entonces, ¿qué ocurre? Tú te conectas a estos sitios, pagas tus 10.000 euros y ellos te van mostrando mes a mes cómo va creciendo tu dinero en un gráfico y tú vas entrando y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Pero claro, cuando tú lo quieres sacar, no puedes. Y de repente, a los 3 o 4 meses, ese sitio web ha desaparecido. Ya. Y tú entras con tu móvil o con el navegador tal y ya la URL no existe, el sitio no existe y has perdido tus 10.000 euros. Ya, y ya, bueno, pues ya para terminar Sí. y ya por cerramos, porque ya Gonzalo se tiene que ir, que tiene una reunión, rápidamente, sin 1 o 2 minutitos, esto que nos venden de que son inhackeables, que la cadena de bloques, no hablo de ciertas plataformas, porque por ejemplo por MetaMask sí que han ocurrido muchos scams y demás, o a través de, ¿cómo se llama esta criptomoneda? No, Ethereum, no, Solana también, tal, la cadena de bloques se puede hackear. Vale. Si recordamos, antes mencionaba que la criptografía es invulnerable y luego está dentro de protocolos, de sistemas, etcétera, y esos son los que se pueden vulnerar. Vale. En el caso de la criptografía de Bitcoin, es hoy por hoy invulnerable. Nadie jamás ha sido capaz de romper los algoritmos criptográficos detrás de Bitcoin. Vale. Y si alguien lo ha hecho, no lo ha contado. Lo Ya. que decíamos. Pero como tampoco hemos visto a nadie que de repente se haya llevado todas las criptodivisas a su cuenta, parece que nadie lo ha conseguido. Entonces, si se producen fraudes o se producen problemas, no es la criptografía. Vale. Eso ha sido, a día de hoy, inviolable. Es lo que hay alrededor. Igual que ha habido DAOs que han fracasado y hay DAOs... Bueno, pues, pero todo eso ha sido por mala gestión, por problemas en los smart contracts, por otras cosas. Vale. Entonces, a ver, con esto no significa que esté tu dinero seguro. Simplemente que sepamos, la criptomoneda se apoya en una serie de pilares. Uno de los pilares es la criptografía y hoy por hoy, de todos los pilares, el más sólido es ese. Oye, ¿qué entran los ordenadores cuánticos? Ya está, fuera. Ya está. Se acabaron las criptomonedas. Momento, hasta que no... Pero hoy por hoy, con los ordenadores que tenemos hoy y con los algoritmos de hoy, ese es el pilar más sólido ahora mismo que tienen las criptomonedas. Ok, pues yo creo que con esto un podcast como de 1 hora y media, tiempo perfecto. Yo la verdad es que me lo he pasado genial, he aprendido muchísimo de un tema tan interesante que me apetecía mucho traerte al podcast para hablar de esto, porque la verdad es que yo creo que casi todos los que nos estarán oyendo no tendrán ni idea y les habrá fascinado, habrán aprendido un montón. Así que Gonzalo, pues nada, muchísimas gracias por venir. a ti por traerme. A mí, como has visto, me encanta hablar de este tema, así que y lo haces muy bien. Yo puedo estar horas y horas hablando de cripto. Se nota que encima eres un brillante comunicador, así que nada, oye, si os gusta, apoyad, yo qué sé, dadle al like, compartidlo y demás, y oye, ojalá podamos traer a Gonzalo un segundo episodio, no hablando de criptografía, sino de el arte de presentar. Así que nada, obviamente sus redes sociales y todo lo que hablaremos luego lo pondremos en la descripción, sus libros y demás también estarán en la descripción. Yo de todos modos cuando empieza el podcast pongo o los libros o el link o lo que sea, que se vea bien grande. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene un invitado también muy especial. Ya tengo hablado es verdad que llevo 3 semanitas sin grabar podcast, pero porque intento que cuando grabo un podcast, en lugar de traeros a cualquier invitado, traeros a buenos invitados de calidad para tener charlas interesantes. Así que nada, este mes lo tengo lleno, así que vais a flipar con las cosas que se vienen. Así que nos vemos la semana que viene. Adiós. Ya está. Muy bien, muy bien. Muy guay, oye, pues bien, gracias.